hago, déjame dejar de compartir, porque, pues, ¿para qué comparto esto? Sí, les decía que el día de mañana las personas que vayan me ayudan a mover las mesas, me ayudan a colocar las computadoras, a ver si me llevo un desinfectante, es un Lysol para el teclado, lo desinfectemos. Cheques tú cuál es la computadora que estás usando para que la próxima clase uses la misma computadora con todo el equipo. Entonces, vamos a estar haciendo así, cada viernes moviendo el equipo para las mesas, para desinfectar, mover el equipo para las mesas, trabajar y antes de irnos regresar el equipo a donde está. Sé que va a ser un problema con cables y hay muchos reguladores de voltajes que se mojaron durante el huracán Hanna. Entonces, aunque me voy a llevar algunos fusibles, el problema es que pues habría algunos reguladores de voltaje que no funcionan, tengo que hacer que separar el equipo que funciona del que no funciona. Entonces, no va a ser así tan fácil de que llegamos y trabajamos. Como es el primer día, tenemos que verificar qué máquinas funcionan bien y qué máquinas no funcionan. Las que no funcionan, separarlas y reportarlas. Y ojalá que nos traigan equipo nuevo. Así, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todas sus preguntas? Hola, hola. Ok. Ninguna. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Ahora sí. Voy a empezar compartiendo aquí mi pantalla. Ok. Esta es lo que... Bueno, ahí la dejo. Déjame hacer así. Ahí está. Ok. Pues aquí tenemos la clase de plataformas modulares. Aquí le había puesto la función for que le explicamos en PowerPoint. Luego le pasé la clase de la programación. Bueno, aquí se promociona Arduino, pero realmente no se llama así. Es la función while que estábamos viendo en la última clase, que la ejemplificamos aquí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una simulación. Bueno, vamos a empezar previamente definiendo. Tenemos hasta las 10, ¿qué? 10:20, más o menos de clase. Bueno, de usar de todo, sí, aquí están. Hasta las 10:20. Estas dos las vamos a dar de plataformas. Realmente te explique la clase. El circuito ya lo tengo armado. De todas formas, así que lo volvemos a armar para que vean dónde están con los elementos. Y luego lo probamos y vamos a verificar que la clase esté completa. Entonces termino con eso y lo dejo trabajando con plataformas modulares. Y luego tenemos otra última clase hasta las 12:50 y esa sí va a ser sobre, ¿cómo se llama? Pues no, esa va a ser con microcontroladores. Y luego ya mañana tenemos la dichosa clase de esa. Muy bien. Pues vamos a empezar. Nada más paso a darle prisa, ¿no? Está muy larga esta clase. Bueno, está larga, está interesante. Muy bien. Ahí estamos viendo nuestra presentación, ¿sí o no? ¿Están viendo? Sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces decimos, ¿qué es PWM? Lo habíamos manejado, ¿te acuerdas que hablábamos de que había Este es el resultado principal de la búsqueda. Es que estas cosas, creen que estoy hablando con el celular y me empieza a hacer búsquedas en internet, perdón. Me mandó toda la información de PWM al celular. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es un PWM? Cuando dije eso, se activó. Fíjate nada más como se están escuchando, estaba apagado el celular. Es bien curioso, la vez pasada hice una pregunta así al aire y también cuando abrí el Facebook, hombre, me parecían puras propuestas de lo que había estado diciendo, ¿no? Y dije, caray, entonces nos están espiando con estos aparatos, ¿no? Parece que están apagados, pero están prendidos. Muy bien. Entonces, ¿qué es PWM? Decíamos que el Arduino tiene unas puertos que tienen como una tilde, vamos a ver.
Vamos a ver qué es eso de lo que te estoy hablando, porque luego no lo captamos. Eso de Arduino. No, ya aquí la veo. Aquí está. Vamos a ver una imagen aquí está. Yo creo que aquí se alcanzan a ver. Por ejemplo, vemos que tiene como una, pues sí, como una tilde. Es más que tilde, es como una especie de, no sé cómo se llama la rayita que se pone arriba de la letra ñ. Bueno, entonces es algo así similar, un signo así como una ondita, ¿no? Como la que pones arriba de la letra ñ. Aquí está. Entonces, en la patita número 3, como lo estás viendo, podemos verlo aquí. Déjame ampliarlo. Es que luego me manda a otras páginas que no tienen nada que ver con la búsqueda que estoy haciendo. Mira, mira. Bueno, sí está, pero no está, no se imaginas que tiene. No. Ok. A lo mejor tengo que dejar que se cargue, ¿no? Me mandaron una página que no es y lo estoy dando haciendo una verificación de que sí soy humano, ¿no? Muy bien, entonces en este caso aquí tenemos nuestras patitas 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Estas, si tú checas aquí donde están las letras verdes, estas que están por este lado, es que está muy padre la imagen, pero no la puedo ampliar. Déjame copiar la imagen y déjame pegarla en la presentación. Yo creo que va a ser más fácil así. O sea, tengo una diapositiva y aquí la pego. Ándale, sí. Voy a poner aquí in, out, Arduino. Ahí está. Para arriba, excepto la otra. No vale copiar. No pasé, mira, también la. Ahí está el final de la web. Vamos a hacer esto más grande. Muy bien. Ah, mira qué bien se ve. Perfecto. ¿Lo están viendo? ¿Sí se ve? Bueno, aquí tenemos Sí, nuestras. Sí, perfecto. Aquí están nuestros eh, puertos. Y aquí tenemos que la número 3 tiene esa ondita, la número 5 también, la 6, la 9, la 10 y la 11. Y vemos que acá dice Digital PWM, Digital PWM, Digital PWM. Entonces significa que esos que tienen esa ondita son las salidas o las entradas, sobre todo las salidas, porque normalmente las entradas se utilizan las analógicas que tenemos de este lado, cuando estás haciendo una operación como la que vamos a ver. Entonces vemos aquí que hay algunas salidas del Arduino que están hechas para ser conectadas con el PWM. No son todas, pero sí son algunas. Si tú tienes, si lo vas a usar, esta PWM, cerciórate de que la salida la pongas a alguna de esas que están marcadas. Porque si la pones a la 12 o a la 13 o a la 8 o a la 7 o a la 4 o a la 2 o a la 1, ahí no funciona. Muy bien. Entonces decimos, ¿qué es PWM? PWM es la modulación por ancho de pulso, se llama. También conocida, así, por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation. O sea, modulación de ancho de pulso. De una señal o fuente de energía, y es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, una senoidal o una cuadrada, por ejemplo, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Realmente nosotros lo vamos a usar más para este último fin, que es para controlar la cantidad de energía que se envíe a una carga. Sí, se utiliza de la otra, pero pues nosotros vamos a usar con él así. Aquí tenemos el pinout, decíamos cuáles son. Vamos a ver cuál es la fórmula, porque esto ocupa una fórmula, ¿no? Que es D es igual a tau, esta es una letra griega que se llama tau, entre T. Tau es el tiempo en que la función es positiva. Vamos a ver. El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva relacionada con el periodo. O sea, esta es la parte positiva. O sea, cuando está prendido. O sea, de 0 a dt.
Y el ciclo va desde aquí hasta acá, o sea, donde se prende hasta donde vuelve a aparecer el siguiente pulso. O sea, de aquí acá, de aquí a acá es una T, T. Que es el periodo de función. O sea, de 0 a T es un T, o sea, T, periodo de la función. Es un periodo o un ciclo. Pues de T a 2T, después de 2T a 3T. Entonces, y así podemos seguir 4T, 5T, así hasta que... entendiendo que de aquí a acá es un periodo, de aquí a acá es otro periodo, de aquí a acá es otro periodo. Pero hay una situación en la que tenemos, bueno, este es el ciclo de trabajo, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo en que la función es positiva. En este caso tenemos dt, o sea, este es el tiempo en que es positiva. Y este tiempo pues, no es negativa, pero no es positiva, solamente es cero. Es la y mínima, esta es la y máxima. Entonces vamos a ver que este puede ser más ancho, si es más, entonces aquí tenemos un t, un 0, y aquí tenemos un dt, o sea, ¿de dónde viene ese dt? O de por t, por lo que es por. Si tú despejas este tau, que es el tiempo en el que la función es positiva, este está dividiendo, pasa al otro lado, ¿cómo pasa? Está dividiendo, pasa. Multiplicando. Multiplicando, entonces tau es igual a d por t. ¿Sí queda claro? Se está dividiendo, o sea, pasa de acá multiplicando y queda d por t. Entonces tau es igual a d por t. Entonces, aquí tenemos d por t. O sea, de aquí a acá es tau. Tau igual a d por t es hasta aquí. Entonces, aquí tenemos 0 más d por t, pues d por t. Pero acá tenemos una t, o sea, hasta aquí llegó el periodo. Entonces, ¿dónde termina? Pues a t más el tau, pero el tau es d por t. O sea, t más d por t. Después el siguiente pulso es 2t, pero termina en 2t, que es toda esta distancia desde 0 hasta aquí es 2t. Imagínate que una distancia entre 0 hasta 2t es 2t, más el tau, que es más d por t. Acuérdate que este ciclo siempre es d por t, tiene una anchura de d por t. De aquí, desde 0 hasta acá son 3t, y hasta acá son 3t más tau, o sea, 3t más d por t. ¿Quedó claro eso? Hola, hola. Sí, más o menos. Para entender la señal, ¿verdad? O sea, son los periodos más el tau. El periodo más el tau. El periodo más el tau. Tau. Esto es tau. Que no es esa cancioncita, ¿no? Que a veces bailan en las bodas. Ok, es una letra griega que se llama tau. Entonces aquí tenemos la misma gráfica, es igualita. Y aquí tenemos la constitución, o sea, ¿cómo se hace eso? Aquí tenemos nosotros una referencia, que es el voltaje cero, voltaje inicial deseado. Y tenemos el voltaje inicial de la medida. Vamos a explicar qué es eso. Entran a un amplificador operacional, y luego tenemos un comparador, donde vas a meter una señal de onda triangular, ¿sí?, con el voltaje que tienes acá. Entonces, cuando los dos son iguales o cuando son diferentes, según cómo sea hecho ese comparador, como diferente a o igual a, tiene una señal de control que entra a un transistor, o sea, que pasa a la salida y que controla la señal. Entonces, lo que tú tienes es una señal cuadrada y es una señal cuadrada que es la que tienes aquí. Y tienes un voltaje de referencia, que es este que tienes aquí, de aquí a aquí. Entonces, cada vez, o sea, este está prendido cuando este es menor que este. Pero cuando este es mayor que esta, o sea, tenemos esta señal, que es esta plana, y tenemos esta señal que sube como
como dientes, esa señal se llama dientes de sierra, porque parece como una sierra. ¿Se ha visto una sierra para cortar? Pues se parece como a los dientitos de la dientes de sierra. Entonces sube y luego baja, luego sube y luego baja, sube y luego baja, sube y luego baja. Pero tienes otra señal que la estás comparando, que es esa referencia. Esa referencia. Esa referencia. Entonces cuando llega y corta, entonces esta está, la señal de control del transistor que tenemos aquí, que es esta que tú vas a ver aquí, esta cuadradita, está operando, o sea, está funcionando, está a nivel alto. Pero cuando este pasa a este nivel, entonces se corta, se apaga. Y luego hasta que este se apaga. Y otra vez se vuelve a prender porque ya este es menor que esta. Esta es menor que esta. La medida estaba así. De cuenta que vamos haciendo el caminito así. Primeramente estaba menor esta medida que esta. Menor, menor, menor. Igual, mayor. Pues menor, igual, mayor. Menor, igual, mayor. Menor, igual, mayor. ¿Sí queda claro? Entonces esas comparaciones que está haciendo ese comparador dice que cuando son igual o mayor, se corta la transmisión. Y luego otra vez vuelve a salir la señal. Entonces este se prende hasta que son igual o mayor, se apaga. Off. On es prendido. Entonces cuando cae esta señal, se vuelve a prender. Y entonces hasta que son igual o mayores, se apaga. Aquí lo tenemos, el voltaje de control menor que el voltaje F. Tenemos aquí. Entonces el voltaje es la tensión triangular. Y aquí cuando tenemos que el voltaje de control es mayor, es el voltaje de control, el voltaje de la triangular, el BF. Cuando el voltaje de control es mayor que el voltaje F, está prendido. Cuando el voltaje de control es menor que el voltaje F, está apagado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la frecuencia de conmutación Fs es igual a 1 entre Ts, o sea, el inverso del tiempo que tienes aquí. Ese es el S y el F, la frecuencia. Bueno, calcula la frecuencia, ¿no? Muy bien, entonces decimos, bueno, ya entendimos más o menos lo que viene siendo la gráfica. Dice, la constitución típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas. Obviamente vamos a comparar la señal triangular con la señal de referencia, que viene siendo esa, o la señal de control, ¿vale? Aquí, bueno, señal de control. Y se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda, dientes de sierra. Ese es el diente de sierra que te digo. Mientras que la otra queda disponible para una señal moduladora. O sea, en la salida, la frecuencia es generalmente igual a la de la señal de dientes de sierra y el ciclo de trabajo está en la función de la portada. O sea, que esta frecuencia que tienes aquí es igual a la frecuencia que tienes acá. ¿Sí? Si aquí empieza un ciclo para esta y termina acá, aquí empieza el ciclo para esta y termina acá. O sea, que realmente el TS es el mismo para la frecuencia de la señal cuadrada que con la señal triangular. ¿Sí queda claro hasta ahí más o menos de cómo es la generación? O sea, que para hacer la generación de un PWM tienes una señal triangular comparada con una señal de control, que es una señal de referencia de un voltaje que tú pones. Y la señal triangular te la puedes dejar. Imagínate que tienes una frecuencia que está estable, pues así la dejas. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente aquí tienes un voltaje, ¿verdad? Que es más alto. ¿Qué pasa si ese voltaje lo bajas? ¿Qué me puedes decir? Este voltaje de referencia que si yo le bajo al voltaje de referencia, le bajo al voltaje de control, esta gallita que estaba aquí, la baja. ¿Qué pasaría?
y dejas la actividad triangular igual. Si ya no está aquí, sino que ahora está por acá. Vamos a ver. Déjame dibujarte. Ustedes la entienden mejor si la dibujo. Es que no me va a salir línea recta, pero imagínate que ya no está por acá, sino que ahora pasa por acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues ahora aquí se va a prender, aquí se va, hasta aquí va a estar prendido y todo esto va a estar apagado. O sea, esto va a estar prendido, aquí va prendido, bueno, va a tener acá, prendido, déjame borrar eso, te vas a confundir. Ahí está, selecciona. Ahora sí, aquí está prendido, aquí se apaga, aquí se prende, aquí se apaga, y ahora sí, aquí se va a apagar. Línea tan tricky. Es que es muy difícil dibujar para mí. Quizás el mouse, como una vez me dijo una maestra. Entonces, lo mejor sí es el mouse. Aquí se prende, todo esto se apaga. Aquí se prende y todo esto se apaga. Entonces, ¿qué estás notando aquí con el ancho de pulso con relación al anterior? ¿Qué estás notando? ¿Qué se nota? Que me equivoqué en esto que está aquí. No me corregí. Que me equivoqué. Pero esto está mal. No lo voy a poner aquí. Que esto está positivo y aquí se apaga. Ahí está. Ahí está. Esto está apagado y aquí se prende. Ahí sí más o menos. ¿Qué notas de este ancho de pulso? O sea, este ancho de pulso que tienes aquí con respecto a este otro ancho de pulso. ¿Qué notas? Que es más angosto, ¿verdad? Sí notas que es más angosto este pulso que este. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros bajamos el voltaje? Pues el voltaje de referencia vamos a estar cada vez más abajo. Imagínate que ahora lo volteamos y lo ponemos más a seca. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora se va a cortar acá, está más a seca. Entonces el pulsito te va quedando cada vez más delgadito. ¿Sí queda claro eso? Ahora, ¿qué pasa si lo subes hasta por acá? Pues ahora se va a cortar hasta por acá y el pulso se va a hacer más grueso el de abajo. Entonces depende de cómo mueves este voltaje, o sea, este voltaje lo mueves para arriba o lo mueves para abajo, con relación a la curva, a la gráfica triangular que tienes aquí, pues vamos a tener nuestro ancho de pulso, o sea, nuestro pulso que tenemos abajo, vamos a variar su anchura. ¿Sí quedó claro? O sea, ¿me están entendiendo? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? A ver, quiero interacción. Necesito interacción, retroalimentación. Sí, está claro. Sí se está entendiendo. O sea, si tú cambias el voltaje de referencia o de control, lo que vas comparado con la señal de forma triangular que estás metiendo, estás variando el ancho de pulso. Entonces estamos comparando dos señales, una que es en forma triangular y otra que es cuadrada para poder variar ese ancho del pulso y hacer una modulación por ancho de pulso. ¿Sí? Ahora sí. Aquí tenemos un circuito. Este es un comparador. Si se acuerdan ustedes de amplificadores operacionales, aquí tenemos nuestro amplificador, nuestro comparador. Aquí estoy metiendo dos señales. Una señal es de rampa, o sea, es esta que tenemos aquí, que parece como una rampita. Y otra que tenemos aquí es un voltaje de corriente continua. Pero a la salida de lo que estoy teniendo es que, por ejemplo, este es el BC. Aquí no sé por qué lo dibujaron así como en diagonal, como que es otra rampita realmente. Y esta es esta rampa amarilla. Entonces, aquí es para que tú veas cómo se da diferentes pulsos, ¿verdad? Entonces, en este caso, se corta aquí, todo esto lo está conduciendo hasta que se juntan. O sea, mientras este valor es menor que este, está conduciendo.
Y aquí este pasa a ser igual o mayor, se corta la conducción, luego vuelve a empezar. Y aquí en ese momento se vuelve a encender la salida, o sea, tenemos voltaje a la salida. Y hasta que este valor es igual o mayor que este, conduce. Ya después cuando este crece y es mayor que la línea roja, entonces este se apaga. Se apaga hasta que se termina la conducción de esa señal de rampa, ¿no? Y luego otra vez vuelve a conducir hasta que este llega hasta acá. O sea, si tú comparas esta línea con esta línea, con esta línea, ahí ves precisamente cómo se corresponde. En el momento en que este valor es mayor que este, se corta. Cuando este valor es mayor que este, se corta. Y así nos vamos, ¿no? Y así estamos obteniendo la salida 1, 2, 3 pulsos de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Todas son preguntas hasta ahí. Bueno, voy a descartar los... ok, antes de entrar a la programación, ¿sí? No nos dejen que te decía pasar otras cosas. Ahora déjame encontrar la pantalla. En algún lado tiene que estar. Pero nada más un momento. Déjame encontrar la pantalla. Tengo varias abiertas aquí. Déjame cerrarlas. Ok. Muy bien. Entonces, pero Se escucha entrecortado. no, es que no lo estaba poniendo, o sea, apenas lo estaba poniendo en el momento, porque luego tienen que ver todos los anuncios, mejor por esa parte de anuncio. Me acuerdo aquellas épocas en las que YouTube no tenía tanta publicidad. Muy bien, déjenme empezar a compartir, pero con el sonido del equipo. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí A todos y bienvenidos al ¿Se escucha? Sí, se Sí. escucha. Ok, vamos a ver este capítulo de PWM. capítulo 4 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a conectar un potenciómetro a una entrada analógica y con el mismo modificaremos el brillo de un LED mediante la salida digital en modo PWM. Vamos a comenzar haciendo el siguiente circuito en nuestra protoboard. Vamos a conectar el cátodo del LED a masa, una resistencia en serie con el ánodo para limitar la corriente y luego lo conectaremos directamente con un cable al pin digital número 3 y alimentamos la protoboard desde Arduino. Ya en el capítulo 3 explicamos cómo conectar componentes externos mediante protoboard, de manera que si no lo recuerdas puedes visitar el capítulo 3. Eso es todo por ahora, más adelante conectaremos el potenciómetro, pero primero debemos entender el concepto de PWM, es decir, la modulación por ancho de pulso y cómo la misma nos permite simular una tensión analógica sobre un pin digital. En pantalla se muestran dos gráficos donde veremos los dos únicos estados que puede tener una salida digital. Estaremos viendo cómo la tensión varía en función del tiempo. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo se vería la señal si utilizamos la función digitalWrite con un valor bajo. La línea azul muestra un valor de tensión de 0 volts constante en el tiempo. Ya venimos usando digitalWrite desde los capítulos anteriores, con lo cual no será sorpresa ver que en el gráfico de la derecha tendremos un valor de 5 volts al aplicar un nivel alto con digitalWrite. Nada nuevo hasta aquí. Pero ¿qué sucede si tenemos un bloque de código como el mostrado sobre la derecha? Utilizamos digitalWrite con un valor bajo, esperamos 20 milisegundos y aplicamos un nivel alto, y luego esperamos otros 20 milisegundos. Este último delay, al ser la última línea de nuestra función loop,
volverá a ejecutar la primera línea y así todo el tiempo. Lo que logramos es generar una señal tal cual se muestra en el gráfico sobre la izquierda. Será una señal que tiene un nivel bajo por 20 milisegundos, luego un valor alto por otros 20 milisegundos y luego se repite. Por eso dibujamos una línea roja en el momento en que la señal se repite. De aquí obtendremos dos conceptos fundamentales de las señales, el período y la frecuencia. El período será el tiempo que aparece marcado con la letra T mayúscula, es decir, 40 milisegundos. Es el tiempo desde que se inicia la señal hasta que luego vuelve a repetir el ciclo. Del período se desprende el concepto de frecuencia de una señal, siendo la frecuencia la inversa del período, es decir, 1 dividido el período. El período lo vamos a pasar a segundos, por eso 40 milisegundos equivalen a 0,04 segundos. Si hacemos 1 dividido 0,04 nos da 25. La unidad de medida de frecuencia es el hertz, que es lo mismo que decir ciclos por segundo. Es decir, que la señal que acabamos de crear tiene una frecuencia de 25 Hz. Vamos a definir otro concepto ahora que sabemos de qué se trata el período y la frecuencia. Este será el ciclo de trabajo o duty cycle en inglés. Es muy sencillo y se define como la relación entre el tiempo que la señal está activa en el período. El gráfico de la izquierda es exactamente la misma señal que creamos con anterioridad. T es el período de la misma. Podemos ver claramente la parte de la señal que tiene un estado activo. Vemos que la mitad del período tiene un nivel bajo, la otra mitad tiene un nivel alto. Es decir que esta será la zona activa y es un 50% del período total. Es decir que esta señal tiene un ciclo de trabajo que se escribe con la letra D mayúscula de 50%, o en otras palabras, el 50% del tiempo la señal tiene un estado alto. Toda esta introducción es para llegar al concepto final que lo ilustramos en esta imagen, con tres ejemplos distintos donde se introduce el concepto de PWM. PWM es modulación por ancho de pulso. Modulación es lo mismo que decir modificar, es decir que estaremos modificando el ancho del pulso y como ya vimos, eso lleva a un cambio en su ciclo de trabajo. Si el periodo de nuestra señal es pequeña o lo que es lo mismo la frecuencia es alta, obtendremos una tensión en la salida de un pin digital que puede ser menor a 5 volts. Es una tensión simulada ya que como vimos una salida puede tener solo dos estados. Pero si logramos modificar el ciclo de trabajo de una señal a una frecuencia alta, lograremos obtener esta tensión que se aproxima a una analógica. Para que quede claro el concepto, veamos el primer gráfico de la izquierda. En todos los casos, el periodo T es siempre el mismo. Lo que haremos es modificar el ancho del pulso. Aquí vemos que si tenemos un ancho de pulso que es el 20% del periodo, es decir, un ciclo de trabajo del 20%, tendremos una tensión a la salida equivalente a 1 volt. Coloco BEF ya que es una tensión eficaz, no es una tensión verdadera, la estamos simulando. ¿Cómo llego al valor de 1 volt? Muy sencillo, es el 20% de 5 volts. El 20% de 5 volts es 1 volt. Veamos el ejemplo del gráfico central. Tenemos la señal con la que comenzamos la explicación. Una señal con un ciclo de trabajo del 50%, es decir que la tensión eficaz que tendremos será de 2,5 volts, es decir, un 50% de 5 volts. Se va entendiendo, ¿verdad? Por último, el gráfico de la derecha muestra una señal con un ciclo de trabajo del 80%, entonces tendremos una tensión eficaz de 4 volts, es decir, un 80% de 5 volts. Claro está que estos son solo algunos ejemplos para ilustrar cómo generamos una tensión entre comillas analógica a partir de una digital. Variando el ciclo de trabajo obtendremos distintas tensiones entre 0 y 5 volts. Es importante saber que no todos los pines digitales de Arduino tienen capacidad PWM. En el caso de Arduino Uno, si vemos en la placa, la fila de pines digitales dice PWM
con un símbolo entre paréntesis, es decir que solo los pines identificados con dicho símbolo servirán para PWM, que son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Vamos directamente a hacer un programa para mostrar cómo se aplica. Pondremos int LED igual a 3. Ya que tenemos el LED conectado al pin 3, luego hacemos la función setup y definimos al pin 3 como salida, pin mode LED output. Ahora hacemos la función loop y colocamos la siguiente nueva función, analog write. Al igual que digital write, debemos especificarle el número de pin. Nosotros tenemos para eso la variable LED y como segundo parámetro es aquí la diferencia con digital write. Pondremos especificar un valor entre 0 y 255, donde 0 equivale a 0 volts y 255 equivale a 5 volts. Si por ejemplo queremos tener una tensión simulada de 2,5 volts, pondremos el valor 127, es decir, la mitad de 255. La división da un valor con coma, pero solo nos quedaremos con la parte entera. Hay que imaginarse que nosotros estamos en planta baja de un edificio y queremos ir al primer piso. Tenemos una escalera con 255 peldaños o escalones. Ahora imaginemos que planta baja son 0 volts y el primer piso son 5 volts y hay 255 tramos para llegar. Si comenzamos a subir la escalera, estaremos cada vez más cerca de los 5 volts. Si estamos a mitad de camino, habiendo recorrido 127 tramos, estaremos por la mitad, es decir, 2,5 volts. Y así hasta llegar hasta el primer piso y el valor máximo de 255. Muy bien, entonces si quiero encender el LED a la mitad de su máximo brillo, pondré analog write, entre paréntesis LED, 127 y listo. Si pongo 0 lo estoy apagando, si pongo 255 estará con brillo máximo. La función analog write se encarga por nosotros de generar la señal con la frecuencia correcta y modular el ancho del pulso. Me imagino que estarás pensando en este momento, después de tanta introducción con los gráficos y demás cuestiones. Bueno, la idea es aprender conceptos a medida que lo vamos necesitando. Explicar la función analog write sin haber visto la parte teórica podría dejar a la imaginación de cómo una salida digital por arte de magia puede brindar una atención analógica. Ahora ya sabemos que no es ninguna magia, es solo un truco de Arduino. Podríamos probar ya mismo este código y veríamos el LED encendido a mitad de brillo, pero aprovecharemos la oportunidad de hacer un interesante efecto visual gracias al uso de la sentencia for. For pertenece al grupo de los bucles o lazos, es decir que repetirá un bloque de código basado en una condición. Ya vimos el bucle while en el capítulo 3, el cual repetía infinitamente mientras la condición fuese verdadera. En caso del bucle for, repetirá una determinada cantidad de veces antes de salir. Vamos a escribir lo siguiente y lo vemos. Borremos primero el analog write y escribamos for, entre paréntesis, brillo igual a 0, punto y coma, brillo menor a 256, punto y coma, brillo más. Cerramos paréntesis, abrimos llaves, enter y como siempre nos deja un espacio libre y cierra la llave. El bucle for requiere de 3 parámetros. El primero es el valor inicial de la variable. En este caso usaremos la ya definida variable brillo y le asignamos un valor de 0, ya que comenzaremos con el LED apagado, luego punto y coma. Ojo y no confundirse con la coma, aquí va punto y coma. Brillo menor a 256 y finalmente brillo más, que equivale a escribir brillo igual a brillo más 1. Es solo una forma abreviada de escribir lo mismo. El bucle for funciona de la siguiente manera. Arrancamos con brillo igual a 0. Luego del punto y coma va la condición a evaluar.
Si es cierta, ejecutará el código entre sus llaves. Si evalúa falso, sale. Y finalmente, el incremento que debe asignarse a la variable cada vez que se ejecute el bucle, también llamada iteración. Es decir que brillo tendrá un valor de 0 la primera vez que se ejecute, luego tendrá un valor de 1, luego un valor de 2 y así hasta 255. Ahora simplemente debemos escribir lo siguiente dentro de las llaves del bucle for. AnalogWrite, entre paréntesis LED, brillo. AnalogWrite, como vimos, toma como segundo parámetro un número entre 0 y 255. Y eso es lo que vamos a asignarle mediante la variable brillo. Cada vez que se ejecute el bucle for, brillo se incrementará en 1. Finalmente, deberemos aplicar una pequeña demora, si no lo haría tan rápido que no lo podríamos ver. Por eso pondremos delay entre paréntesis 15, aplicando una demora de 15 milisegundos en cada incremento. Este bloque de código hará que el LED comience apagado, es decir, con un brillo de 0, y lentamente aumente su brillo hasta llegar al máximo de 255. Bonito, pero si lo dejamos así, una vez que llegue al valor del brillo máximo, el loop volverá a ejecutar la primera línea, haciendo que el LED de forma brusca se apague. Si queremos que una vez que llegue al brillo máximo, luego baje nuevamente a brillo 0 lentamente, deberemos usar otro bucle for, pero de manera que decremente el valor. Lo vamos a hacer para que quede también bien fijado el concepto de este tipo de bucle muy usado en programación. Vamos a copiar todo el bloque del for. No olvidarse de seleccionar bien las llaves que le corresponden. Luego, en una línea en blanco, pegamos. Esto es porque el código es casi el mismo y solo requiere de unos pequeños cambios. Brillo lo pondremos igual a 255, ya que iniciamos esta sección con el LED a su máximo valor de brillo. Luego en la condición pondremos brillo mayor igual 0. Es decir, que se ejecutará mientras que el valor de brillo sea mayor o igual a 0. Y finalmente deseamos que el valor de brillo vaya decrementando en cada iteración. Por eso cambiamos el más por menos. Lo que hará este bucle for es exactamente lo opuesto al anterior. Comenzará con el LED con un brillo máximo e irá bajando el mismo lentamente hasta quedar apagado. Ahora sí, verificamos el código y lo subimos a la placa para ver si funciona. En caso de un error de sintaxis, verificar que toda llave que se abre tenga una llave correspondiente que se cierra. También que los parámetros dentro del for van separados por punto y coma. En 1967, Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr un maratón. Muy bien, ya probamos cómo funciona la salida PWM y la usamos para modificar el brillo de un LED. Ahora nos centraremos en la entrada analógica que la comandaremos mediante un potenciómetro. Armemos en la protoboard el siguiente circuito. Coloquemos el potenciómetro de 10K. Las patas del potenciómetro suelen ser ligeramente más gruesas que los pines de un LED o pulsador, pero entran bien en la protoboard, solo hay que ejercer algo más de presión. Conectaremos la pata del extremo izquierdo mediante un cable a masa y la pata del extremo derecho al positivo del riel de tensión. De la pata central iremos directamente con un cable al pin identificado como A0 sobre la fila de pines en la sección Analog In. Eso es todo por parte del circuito, como verán, muy sencillo. Ahora el código. Como ahora tenemos un nuevo componente en nuestra protoboard que interactuará mediante la entrada analógica A0, deberemos declarar una nueva variable que la llamaremos pot.
y le asignaremos un valor de 0, ya que se trata de la entrada del pin 0 de la sección analógica. En Setup no definiremos el pin 0 como entrada, ya que la sección analógica se puede usar únicamente como entrada, con lo cual no requiere inicialización. Igual pondremos el siguiente comentario para recordarlo, // y escribimos: las entradas analógicas no requieren inicialización. Vamos al loop y eliminamos todo el código entre sus llaves. Y con solo 2 líneas podremos leer el valor de la entrada analógica y asignarla a la salida para modificar el brillo del LED con el potenciómetro. Escribiremos brillo es igual a analog read entre paréntesis pot. Luego analog write entre paréntesis LED, brillo. Analog read, al igual que la ya utilizada digital read, solo requiere un parámetro y es el número del pin. En nuestro caso ya definimos una variable llamada pot con el valor 0. Luego con analog write escribiremos el valor leído en el LED. Perfecto, solo un detalle. Estuvimos hablando hace instantes que analog write requiere valores entre 0 y 255. Resulta que cuando trabajamos con una entrada analógica, el valor que nos devuelve la misma usa otro rango de valores que es de 0 a 1023. Esto se debe a que Arduino tiene circuitos internos especiales destinados para las entradas analógicas. Por eso estas entradas no pueden usarse dualmente como salidas, como en el caso de los pines digitales. Lo positivo es que tenemos una mayor resolución, podremos ver con mayor precisión valores de tensiones de entrada. Si recuerdan, cuando hablamos de analog write, decíamos que era como tener una escalera de 255 escalones para ir de 0 a 5 volts. Ahora con analog read tendremos 4 veces más escalones, es decir, 1023 para ir de 0 a 5 volts de tensión de entrada. En definitiva, no podemos utilizar de forma directa el valor que nos devuelve analog read para encender el LED con la función analog write, ya que el primero tiene un rango de 0 a 1023 y el segundo un rango de 0 a 255. Hay una solución muy sencilla al tema y simplemente consta en dividir por 4 el valor que analog read antes de asignarlo a la variable brillo. De esa manera, si con analog read estamos leyendo 5 volts, equivalente al número 1023, al dividir por 4 obtenemos 255, que es justamente el valor máximo que permite analog write. Si bien la división de 1023 en 4 da 255,75, estamos trabajando con números enteros, con lo cual la parte de la fracción se desestima. Entonces, a la siguiente línea le agregaremos /4. Barra es el símbolo de dividido. Así que la variable brillo estará siempre en rango para luego usarla en analog write. Verifiquemos y subamos el código a la placa para ver cómo funciona. Magnífico. Al girar el potenciómetro vemos cómo varía la intensidad del LED. Eso es todo por este capítulo. En el próximo estaremos conectando un sensor ultrasónico para medir distancias entre objetos. Muy bien, entonces vamos a dejar aquí la publicación y vamos a ver un nuevo proyecto, o sea, bueno, sobre lo mismo, estamos sobre el PWM. Ahí están, oye, se fueron. Hola. Hola, hola. Hola, aquí estoy. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar con la clase. Bueno, las desventajas del PWM, ahí como vieron en el video, es que la posibilidad de que haya interferencia generada por una radiofrecuencia. El problema es de que
Muchas veces las estaciones de radio manejan las mismas frecuencias, la portadora de las señales de radios utiliza las mismas frecuencias que el PWM y eso puede hacer que empiece a verse como más brillosa y como que parpadea la luz. Entonces, pues ese es un problema que se da normalmente en el PWM, pero a menos que pongas todo el circuito dentro de una jaula metálica, o sea, así como que forrado de metal, para quitar la interferencia o que no llegue la interferencia a afectarlo. Le llaman jaula de Faraday, es el nombre completo. ¿Saben lo que es una jaula de Faraday? Más o menos. Que es una jaula de Faraday, para que no creas que estoy inventando el término. Se llama jaula de Faraday. Mira, la jaula de Faraday es, bueno, pues él lo hace como como un experimento así de que se ponía una persona dentro de la jaula y pues pasaba una corriente eléctrica aquí como puedes ver y no le afectaba a la persona porque estaba protegido dentro de la jaula de Faraday. Una jaula de Faraday. Lo usaban mucho los magos de principio del siglo XX, ¿no? Pero luego se aplicó a circuitos. No, o sea que lo que está dentro de la jaula de Faraday no afecta al circuito. ¿Tú vas a encontrar algunos circuitos? Aquí no te parece ningún circuito dentro de la jaula de Faraday, pero hay muchos circuitos que vienen adentro de una cubierta metálica. Es como esta, mira, una cajita así metálica. Sobre todo los sintonizadores de las televisiones viejas traían una cajita de metal y adentro se ponía el sintonizador. Por ejemplo, voy a poner aquí sintonizador. Y ahí, vamos a ver, sintonizador, televisión analógica, televisión. Sintonizador de la televisión analógica. Bueno, no me pasen, aquí, bueno, no, es que estos son digitales, no son analógicos. Pero es más o menos esto, así andale, así. Este es el circuito. Y estas son jaulas de Faraday, o sea, están adentro, todo el circuito está dentro de una pieza metálica, así, como esto. Así. Entonces tú puedes meter todo ese circuito del PWM dentro de una jaula de Faraday, como esa, ahí. Y te vas a dar cuenta que aquí tenemos uno que viene ya como para montar en este tipo de dispositivos Arduino. Muchos circuitos los vas a ver que están dentro de una jaula metálica. ¿Por qué están dentro de la jaula metálica? Pues para que no le afecten las radiofrecuencias y vean que funcionan de manera diferente. Pero bueno, esa es otra historia. Mira, aquí tenemos este es un sintonizador, no está abierta la tapita. Tenemos muchas inductancias con núcleo de aire y vemos que esas estaban, o algunos con núcleo de ferrita, estaban tapadas con una jaula de Faraday como esa que te acabo de decir. Estaban tapaditas así. Así venían tapadas. Están dentro de una jaula de Faraday. Pues tú puedes usar una jaula de Faraday si tienes un problema con que el PWM tiene interferencias por parte de alguna estación de radio cercana, por ejemplo. Entonces, esta puede minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y realizando un filtrado de fuente de alimentación. Puedes hacerlo. Es que la fuente de alimentación muchas veces funciona como antenas. Entonces, si tú le pones un filtro capacitivo a la antena, entonces vas a eliminar esas frecuencias. Te sale más barato que la jaula de Faraday, la verdad. Ponerle a la alimentación un capacitor electrolítico. Muy bien. El circuito que vamos a armar nosotros en PWM Proteus es este que tenemos aquí. Tenemos aquí pues el Arduino, ¿verdad? Tenemos la señal de reset está alimentada, o sea, está a voltaje. Vamos a usar una resistencia variable que tenemos aquí de 1 kilo, yo la puse 1 kilo. Tú lo vas a armar, o sea, esta ya te lo mandé ahí como asignación.
vamos a poner un voltímetro aquí en la entrada y vamos a usar la entrada analógica número 0. Entonces, para la salida, aquí como no lo estoy usando, bueno, pues sí, pero no. Está aquí en la número 13, si no sé qué eso no nos va a jalar. Pero ahorita la cambiamos, la podemos cambiar a otra, ¿no? A cualquiera de las que están aquí como la 11. Lo que pasa es que con lo que vamos a ver no es el PWM, sino vamos a ver la señal. Entonces no importa si hace o no hace el PWM, lo que estamos checando es solamente la señal. Este es un osciloscopio, vamos a checar una señal cuadrada. Y esto es lo que se llama una virtual terminal, ¿no? Una terminal virtual, para ver cuál es el nivel. Ese no tienes que programarla, o sea, esta transmite y recibe. Es el transmisor, está en la pata número 1. Te decía que por eso no vamos a usar las patas 0 ni la 1 en los programas, porque las dejamos libres para monitorear este tipo de datos. Entonces, cuando tú le dices serial terminal o serial print, te va a mandar un dato a través de la transmisión. Y ese transmisor lo pones a la RDX. Acuérdate que el transmisor va con la recepción y la recepción va con la transmisión. Pero en este caso, como no nos interesa la recepción, porque no estamos enviando ninguna señal de regreso, solamente estamos monitoreando la salida, con que pongas la terminal virtual aquí, con eso es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver cómo se ensancha el pulso o cómo se hace más angosto el pulso por medio de esta resistencia que tenemos de este lado. Entonces pasamos a la siguiente. Esta es nuestra programación. Bueno, aquí estamos usando la A0, o sea, la entrada A0, que es esta que tenemos aquí. Entonces es un comentario, ¿no? Aquí metemos la constante PIN, análogo, el A0, y vamos a meter otra constante análoga que es una salida en la 9. Entonces, si está en la 9. Entonces, si está en la 9, voy a tener que hacer el cambio acá en el circuito armado. Bueno, es que aquí la 9 sí es PWM, esta está mal, pero te digo, esta no puede estar, porque la pata número 13 no es de PWM. Cuando tú lo armas, conéctala a la 9, así está en el programa está en la 9. Entonces metemos dos valores, introducimos dos variables, una que le vamos a llamar sensor value, el valor de sensor le podemos hacer, y el output value, o sea, valor de salida igual a 0. Y empezamos con el void setup, que viene siendo como qué es lo que voy a inicializar. Entonces vamos a poner el monitor serial a 9600 baudios. Acuérdense que 9600 baudios significa 9600 bits por segundo. Y vamos a iniciar la comunicación serial a esa velocidad. Entonces ya vamos a hacer, esa es la parte de la primera parte. Es diferente al programa que hizo el muchacho, aunque el programa que hizo el muchacho sí lo vamos a hacer en la próxima clase. Este es solamente, bueno, es para mostrarte cómo se ve en el osciloscopio la salida de un PWM. Que esa no era la función del programa que estaba haciendo el muchacho argentino que estaba hablando hace rato. Aquí empezamos con un void loop, termina acá. Empezamos con una lectura analógica. O sea, vamos a leer lo que tenemos en el sensor value. Y el sensor value lo tenemos en la 0, o sea, en la terminal analógica 0, o sea, eso es el sensor value. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que tenemos en el analog pin, que es analog in pin, que es en la A0. Entonces vamos a leerlo. Acuérdate que leer es tomar la información. Escribir significa llevar la información a ese puerto. Entonces vamos a tomar la información que viene del potenciómetro. El potenciómetro, ¿alguien me está marcando? No es, sí, pero no. Sí, pero no es importante. Ok. Entonces, en este caso, ya me confundieron aquí. Entonces, teníamos la lectura analógica del analog tree. Pero íbamos a compararlo con esto. Mira, aquí lo que tienes es un valor de voltaje analógico. Ese va a ir desde 0 hasta 5, según cómo hayas movido el tiro
de este potenciómetro que tienes aquí, esta resistencia variable, ¿no? Entonces, si lo tienes muy cerca de tierra, pues va a ser más parecido a 0. Si lo tienes más cerca de voltaje, pues va a ser más parecido a 5 volts. Va a hacer la lectura. ¿En qué voltaje está esto? Y esto lo puedes ir leyendo aquí, en este voltímetro que vamos a poner aquí, para que veas cómo está cambiando, ¿no? Cómo estamos cambiando el voltaje que estamos metiendo a la AC. Ok. Entonces vamos a leer el valor de voltaje que tenemos en el AC. Y después vamos a mandarlo a manera de map. Y esta es una instrucción que no hemos visto. Básicamente es un mapeo. O sea, vamos a mandarlo como output value, como un mapeo. Ese mapeo te va a decir, mira, vamos a hacer, ¿por qué son 1023? Lo que pasa es que estos se dan en valores de 2 a la n. Y acuérdate que 2 a la n, si nos vamos por calculadora, y convertimos 1023 en binario. Bueno, mejor vamos a usar la calculadora para que te lo pueda demostrar. Por ejemplo, si tengo 2 por 2, vamos a poner aquí en calculadora estándar. Vamos a ver, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. Por 2, 512. Por 2, 1024. ¿Sí? Entonces técnicamente eso viene siendo como si le saco raíz cuadrada, me da 32. O sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Llega al 1024. Muy bien, entonces en este caso, como tienes aquí, dices, ¿por qué 1023? Pues porque realmente tomando el valor 0 con el que inicias, tienes 1023 estados, pero contando el valor 0 tienes 1024. Entonces vas a mapear desde 0 y ese valor hasta 1024, o sea, para hacer las divisiones. Esto te sirve para hacer las divisiones de las mediciones analógicas. Entonces tú dices, bueno, 0 vale, o sea, el valor máximo tiene 1023 divisiones y el valor mínimo vale 0. Es lo que te estás diciendo, es valor mínimo y máximo. Y este es el número de divisiones que vas a poner. Le pudiste haber puesto menos divisiones, pero como que este es un valor estándar que toma la programación. Entonces tenemos de 0 a 5 volts, hicimos 1023 divisiones. Muy bien. Y de 0 a 255, eso sí lo debo porque es un factor de conversión que se me fue. Ahorita te digo de dónde viene 255 el valor de conversión. Muy bien. Y ese valor que te da el mapeo, o sea, que es como que dónde estaba el potenciómetro y dónde está el PWM, o sea, el valor del PWM, lo vamos a mandar a la salida analógica, el pin 9, en este caso es el 9. ¿Sí? Hay mucho ojo, aquí no es el 13 como está aquí. No lo vayan a poner en el 13, ponlo en el 9. Lo vamos a mandar al 9 y en el 9 está conectado un osciloscopio, eso es para poder ver dónde está el valor mapeado. Entonces, y para el monitor serial, o sea, lo que vamos a ver aquí en la transmisión, en el Virtual Terminal, vamos a imprimir el valor del sensor, y ponemos el valor del sensor, o sea, cuánto voltaje tiene, y vamos a poner aquí otra que es entre tiempo, la salida es igual a. Vamos a ver para que veas cómo aparece. Y luego, para hacer la siguiente lectura, o sea, lo que viene siendo el siguiente muestreo, se va a tardar 2 milisegundos. O sea, vamos a darle un delay de 2, para que sea 2 milisegundos antes de hacer la siguiente lectura. Entonces va a estar haciendo muestreos y vamos a estar viendo a ver cómo está la salida,
cómo está la salida analógica. Que está, bueno, en este caso se va a ver como digital, pero pues vamos a llamarle así. Muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo este circuito que tienes aquí. Y voy a darle aquí. Es que, bueno, primero vamos a copiar esto. Vamos a copiar este hasta la llave final. Copiar. Bueno, copiar. Y luego ya nos vamos a las... Yo creo que ya lo tenía por ahí, pero si no, pues lo volvemos a escribir, ¿no? Aceptar. Me gusta. Entonces voy a poner aquí pegar. Y lo voy a cambiar de nombre. Archivo, guardar como. Voy a poner PWM. Así. Guardamos. Ah, ya había uno. Ok, guardamos. No, no había uno. Así quedó. Entonces compila sin error, ¿verdad? Está aquí. Vamos a compilar. Ahora sí no va a quedar el error. Ok. Entonces ahí lo tenemos. Déjame ver dónde lo copiamos. Déjame ponerlo ahí. Aquí está. Acuérdense que siempre es un poquito difícil pescar ¿cómo se llama? El link. Que se mueve todo. Y cuando se mueve, pues tratas de pescar. Ahí está. Control C. Aquí. Ahora sí, vamos a crearlo en el Proteus. Lo voy a hacer, aunque creo que por ahí lo tengo, ya hecho. Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Para ver dónde salieron los valores. Estos aquí, ¿no? Place, Component, con Libraries, y tomamos el Arduino. Ahí está. Lo rotamos así, y ponemos, pues vamos a hacer estas conexiones que tenemos aquí, ¿verdad? Empezamos con el reset, le ponemos a voltaje. Creo que ya está hecho, pero pues para que veas dónde saquen las cosas, ¿no? Ponemos este voltaje. Aquí, así. Y tomamos una resistencia, place component, en libraries, y tomamos una RD. No, déjame ver si te encuentro resistencia variable. Déjame ver si te la encuentro, porque pues, a veces está difícil ahí encontrar la resistencia. Pero hay una que es variable por acá. Te vas aquí a variable y vamos a ver si encuentras esa que es animada, ¿no? Aquí va. Pot HG, creo que es el pot HG. ¿Sí? El pot HG. Aquí. Das aquí OK y lo pones acá. Sí, ahí también es el pot HG activo. Y luego nos vamos lo pones a 1 kilo y pones un voltímetro, ahí también. O sea, pones un voltímetro de corriente directa, aquí, y pones potencia, y pones cierro, vamos a hacer, y aquí lo dejamos, ahí está. La parte de la entrada de voltaje la vamos a hacer así. Ahí está. Bonito, bien esto. Ahí está. Déjame mover, no, a ver si puedo mover nomás esto, pero si mueve todo lo demás. No. Baja esto.
todo eso. Ahí está. Ahí está. Pues sí lo dejamos, ya, para no estar batallando, ¿no? Y luego nos está pidiendo que pongamos en la salida 9, pues vamos a poner un LED, tipo activo, yo lo pongo rojo, perdón, amarillo, que son los que veo, y ponemos una resistencia, de 3 watts, 220 ohms, ok, ahí está. La conectamos y ponemos una tierra y le ponemos en la número 9. Ahí está. Entonces esa es el LED. Y luego ponemos un osciloscopio, así se lo está marcando aquí, un osciloscopio en esta misma terminal, y aquí vamos a poner una terminal virtual. Entonces vámonos para acá, ponemos un osciloscopio, aquí está, osciloscopios, el osciloscopio, pongo la primera aquí, y acá pongo en el mismo, aquí donde están los instrumentos de medición, aquí, está uno que dice Virtual Terminal. Virtual Terminal. Okay. Y esa la ponemos acá. Y la vamos a conectar a donde dice transmisión. X. Esta. Entonces entramos creo que no me falta nada. Entramos aquí al Arduino. Editamos propiedades y programamos la lista, el hexadecimal, el archivo X. Le damos OK y le damos Play. El Play. Vamos a ver qué hace. Aquí vemos el letrerito, ¿no? Que dice el sensor es igual a 512 y la salida es 127. Y aquí vemos la señal, nada más que no me deja modificarlo. Y aquí tenemos el voltaje, mira. El voltaje son 2.5 volts. Imagínate que con esta yo voy a incrementar aquí el voltaje. Alcanzan a ver qué está pasando aquí con el pulso PWM. Déjame hacer un poquito más grande el pulso. Okay. Fíjate cómo aquí cambia el voltaje a 2.75 y aquí tenemos que el sensor tiene 563 y la salida es 140. Mira, conforme yo voy incrementando, ¿qué notan? ¿Qué notan en la gráfica esta? La gráfica amarilla. Que se hace más Ancha, ¿verdad? más grueso. El pulso se hace más grueso y, o sea, dura más y la pausa dura menos, ¿verdad? Si yo incremento este valor. Aquí ya me estoy acercando a 5. Pero quiero llegar a 5 para que veas qué pasa cuando llego a 5. Cuando llego a 5, pues ya prácticamente, cuando ya llego a 5 volts, tengo solamente una línea continua. Ya no hay pausas, solamente hay pulso. Es un pulso continuo. Si yo le bajo aquí, pues ya se van separando y voy a hacer que el pulso se haga más angosto y la pausa se haga más ancha. ¿Ya viste? Un poquito, estaba corriendo para arriba. ¿Sí lo ven? ¿Y qué voltaje tengo aquí? Punto 2. Ahora, si queremos ver acá, a ver si me dejan. Bueno, aquí tengo 199, llega casi hasta 200, ¿verdad? De aquí casi llega hasta 800, que son las divisiones que yo programé, ¿no? Entonces, déjame quitar estas. Ahora sí, la puedes ver aquí. Y aquí vemos cómo se prendía el pago, aquí está apagado, ¿eh? Obviamente, o sea, conforme yo le voy incrementando aquí,
dura más tiempo prendido, pero obviamente, como esta es una simulación, no se va a ver muy bien. Pero conforme yo voy subiendo aquí, observa qué pasa. Bueno, es que es una simulación. ¿Qué quiere decir con eso? Pues está midiendo algo, ¿no? No quiero decir mucho. Ok, deja subirle más. Sí, es que pasa con como que se prende y se apaga más rápido, o sea, y ya casi se ve como iluminado, ¿no? Es que no, como no puedes hacer una simulación de que aquí se vea más iluminado o menos iluminado, solamente pues lo que puede hacer la simulación es hacer que se prenda y se apague. Eso es lo que estás viendo, pero no sería lo que tú verías si programaras esto en un Arduino real y lo probaras. O sea, aquí lo que verías sería así como en el programa que hizo el muchacho el argentino, y eh, se vería igual, o sea, se prendería y se apagaría igual. Yo creo que esta pantalla era un poquito más ancho, más grande. Es que me queda así como que todo muy extendido, ¿no? Entonces déjame mover todo esto para acá. Déjame compactarlo un poquito más. Digo, para que me pueda quedar más grande la fotografía. Esta sí es la que me hartó mucho, esto que no lo puedo mover. Ahí está más o menos. Ahora sí, lo voy a mover para allá y lo voy a mover para acá. Ahí, más o menos. Entonces esto aquí lo hago más grande. No me permite centrarlo bien. Ahí está mejor que yo. Entonces vamos aquí, tail, vamos, seleccionamos, guardamos, ya, archivo, nuevo, no guardar, pegar, archivo, guardar como, y ponemos aquí TWM, nada más que va en bueno, creo que tengo uno para plataformas, aquí está, esta aplicación, ¿verdad? Y eso no me programa, copiar el programa pero es que tengo que poner primeramente la práctica. No sé si la hice, déjame checar si creé la asignatura. Ok, entonces vamos a poner aquí agenda, asignación existente, llama PWM. No, no hay. Déjame dejar de compartir para buscarla bien. A veces cuando estoy compartiendo como que no abre bien. Déjame dejar de compartir y buscarla. Creo que sí. Ok. Ahorita se las pongo. Y déjame añadir un archivo que es el de plataformas. Y ahora sí déjame copiarte la ok, déjame copiar esto completo hasta aquí, copiar y lo pegamos en el circuito.
Ahí está. Ok, déjame ver lo que tienes ahí. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Esto es lo que estamos enviando, aquí está la programación. Y ya te mandé también o sea, la gráfica que vas a hacer. Número 11. Vamos aquí. Ok. Ya está, se nos PWM simulado en Proteus. Ahí tienes lo que vas a armar, lo que vas a programar y lo que vas a probar. ¿Estamos de acuerdo? Todas sus preguntas hasta ahí. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, chavos. Entonces yo aquí dejo la clase para que, o sea, aquí tengo la grabación y estos 10 minutos pues vayan haciendo el circuito que les estoy pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok, bueno, ahí se los dejo, chavos. Si no hay dudas o preguntas, nos vemos a ratito. Hola. Buenas Hasta noches. luego. Tengo